Qué compleja es esta presentación. Mi nombre es Nicolás Copano. Bienvenidos a Chilevisión 60, el podcast. ¿Por qué? Porque tenemos nada más y nada menos que a una leyenda de la historia de los medios de comunicación chilenos. Una primera figura que ha hecho carrera nacional e internacional y que ha sido parte de momentos notables de la memoria histórica del país. Para nosotros es un honor contar en la conversación de repaso de estos 60 años del canal a uno de sus fundadores en pantalla, nada más y nada menos que don Patricio Bañado. Don Patricio, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por semejante presentación. Al comienzo no sabía de quién estabas hablando, pero ahora... Bueno, por lo mismo, haciendo ese ejercicio de no saber quién está con nosotros, vamos a ir repasando su historia desde el principio. Ok. Me lo permitió. Por lo mismo, le quiero preguntar, ¿cómo llega a la televisión un hombre de leyes? La verdad es que yo me pasé por el patio, entre el patio y la cantina de la Escuela de Derecho, ahí en la esquina de Pío Nono, que es un patio muy grato porque mira hacia el Cerro San Cristóbal y tiene sol de invierno. Además tiene unas escalinatas para bajar, donde era el lugar preferido para nosotros para sentarnos. Además que yo venía del St. George, colegio que era solo para hombres en esa época. Entonces, esto de disfrutar de la compañía de mujeres era sumamente grato. Y en esa escalerita al sol, más grato todavía. Entonces, pero la verdad es que yo fui ahí porque uno tenía estas influencias de la familia. Se suponía que yo tenía que ser más o menos heredero de mi padre, que había sido un político, había sido senador, fue ministro en el primer gobierno de Alessandri, de Obras Públicas y Ferrocarriles, etc. Pero yo nunca fui estudioso, así sistemático. Por mi cuenta he leído y me gusta averiguar cosas, pero no esa cosa sistemática de los colegios, de la universidad. De manera que, aunque aprendí algo más que 2 o 3 compañeros míos que terminaron siendo ministros del dictador, la verdad es que empecé a trabajar en radio. A mí me gustaba mucho el teatro y la radio. La radio era más fácil de entrar y de ganar algunos pesos, porque mi padre tuvo la mala idea de morirse cuando yo estaba muy joven. Yo tenía 11 años. Y a pesar de que había sido un político destacado, aparte de eso tenía otro defecto, que fue un político muy honrado, entonces nos dejó en la calle. Entonces mi mamá tuvo que arrendar parte de la casa para arreglarnos, qué sé yo. Y yo tenía necesidad de ganar dinero y empecé en la radio. Ahí sí podía inmediatamente, y paralelamente tomé clases de teatro, pero a la larga, ahí había en esa época solo 2 teatros serios en Santiago, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y el de Ensayo de la Católica. Las oportunidades eran muy pocas, televisión no existía. Y entonces trabajé en radio en un programa que yo inventé, que era el programa de los colegios, en que pretendíamos discutir con los muchachos de colegio los temas que les interesaban. Y se hizo durante 1 año. Y el director de la radio en que lo hice, que era la radio chilena, era Raúl Aicardi. Pasaron los años, yo fui creciendo en la radiotelefonía, de una radio a otra, cuando me entero por los noticiarios del cine que el canal de la Universidad de Chile tenía una estación, estaba sacando una estación de televisión. Y el director era, ¿quién crees tú? Raúl Aicardi. El rector Gómez Millas, alma y motor de la idea, vio la cristalización de esta iniciativa desde la Casa Central de la U. El espectáculo fue matizado con presentaciones de Margot Loyola, quien interpretó danzas rituales araucanas. El programa fue preparado y dirigido por Raúl Aicardi. Entonces lo fui a ver. Y él se acordaba que yo, tan jovencito, yo tenía 18 años cuando fui a proponerle ese programa, había sido capaz de sacarlo adelante. Yo le dije que yo creía que podía tener aptitudes para esto, que me interesaba mucho porque era un medio del futuro, y me probó en cámara y de a poco me fue incorporando hasta hacerme en realidad prácticamente la cara del canal de la Universidad de Chile masculina. La cara femenina era, por Dios, la memoria de esta chiquilla, que después hizo Julieta en el Teatro Experimental. Bueno, que me perdone. Entonces, así fue como empecé a hacer toda clase de programas en el Canal 9 de la Universidad de Chile. ¿Cómo era ese Canal 9? Mira, era algo así como el 5º piso de la Escuela de Ingeniería, subiendo unas escaleras interminables. Había una habitación que sería de unos 8 por 8. Es difícil calcular. Yo creo, máximo 10 por 10 metros.
Y al lado, separada por un vidrio que permitía ver, estaba la sala de dirección, que era prácticamente una banqueta con los comandos, por supuesto, pero de unos 3-4 metros de ancho, y solamente la profundidad que necesitaba para tener el vidrio que permitía mirar adentro. Ese era, bueno, y en ese piso, entonces, un poco más allá quedaba la sala de maquillaje, la sala de vestuario y eso. Increíble. ¿Me podría contar un poco acerca de cómo era Raúl Aicardi? Raúl era un hombre que tenía vocación de maestro. Estaba muy seguro de sus ideas y era muy partidario de acoger gente que según él prometía en esta actividad. Por eso fue muy criticado al comienzo, porque para las cámaras, para la iluminación, para una serie de cosas, no contrató a algunos profesionales que ya habían hecho cine, por ejemplo, sino que adiestró, preparó y formó gente. Entonces, su vocación fundamental era la pedagogía, en realidad. Había sido profesor de periodismo en la Universidad de Chile. Era un hombre, además, que tenía ideas muy claras respecto a lo que debía ser la televisión, que no eran las ideas solamente suyas, sino que eran las ideas que tuvieron los presidentes de la República de esa época. Don Jorge Alessandri, el ídolo de la derecha que volvió a ser candidato, por ejemplo, compitió con Salvador Allende en la elección definitiva de Allende, digamos. Don Jorge Alessandri, el ícono de la derecha, él dijo que la televisión no podía ser entregada al vaivén de los intereses comerciales, que tenía que estar en manos de las universidades. Y por eso empezó haciendo televisión en el canal 9 de la Universidad de Chile y 13 de la Universidad Católica. Diana Sanz era la compañera mía en esto. Eso fue. Y Raúl concordaba plenamente con eso. Por ejemplo, alguna vez con algún compañero sobre alguna, no sé, presentación, porque se hacía pequeñas teatralizaciones ahí, ¿no? Éramos bastante audaces. Alguno propuso que sacara una pistola y le dijo, no, arma de fuego no vamos a mostrar en televisión. O sea, era un hombre imbuido de eso, que fue, yo creo, la misma filosofía que trajo a otro hombre culto de nuestro país. Culto en el sentido de saber de dónde venimos, de dónde está el origen de la cultura occidental, en los griegos, en la cultura grecolatina, ¿no? Eduardo Frei Montalva, que creó Televisión Nacional para que fuera una especie de BBC. Entonces, Raúl estaba muy integrado a eso. Ahora, transmitimos el primer año en que ahí se hicieron las primeras transmisiones, que seguramente me vas a preguntar al respecto tú. La primera transmisión hecha en exteriores en Chile se hizo ese año 62. ¿Dónde fue? Fue en el Parque Cousiño, la llegada del cardenal Raúl Silva Enríquez, que acababa de ser nombrado cardenal en Roma. Llegó, lo esperamos ahí, porque venía del aeropuerto, en esa época el aeropuerto era Cerrillos, allá cerca de Maipú. Y lo atajamos en el Parque Cousiño y le hicimos una bienvenida con grupos folclóricos y yo entrevisté a la gente. En esa oportunidad era la primera vez en que una persona usaba un móvil de televisión en Chile. Para salir a la calle. Para salir a la calle. Primera vez. ¿Y usted fue el primero que lo hizo debutar? Y yo fui el primero que lo hice. La instrucción de Raúl fue: aquí el cardenal va a hablar y toda la ceremonia se va a transmitir. Por lo importante es que usted va a estar entre la gente, entre los chilenos. Por primera vez vamos a ver en pantalla a los chilenos. La señora chilena con el niño chico, el trabajador que se arrancó un ratito, el bueno para la talla. Por primera vez, y esto es notable porque en la memoria de toda la gente usted es un don señor. En ese momento usted era muy joven y estaba ahí entre la gente como una especie de movilero que hoy día está en la televisión del día a día. Y usted fue el primero. Pero mira, fíjate que además para esa transmisión nosotros teníamos 2 cámaras, eso es todo. Entonces hubo que dejar una en el estudio, porque si la conexión era sumamente improvisada, tirábamos a una antena que estaba en un edificio, no me acuerdo cómo era, yo nunca he sido muy técnico en la cosa. Pero podía pasar algo, entonces desde el estudio alguien tenía que salir y decir, bueno, se cortó la transmisión, perdonen, vamos a ver una película. Entonces teníamos una sola cámara que la tuvimos que poner arriba en la parte de atrás de una camioneta.
una pick-up, de una camioneta abierta. Claro. Entonces, esa se desplazaba con la camioneta un poquito hasta donde podía para mostrarme a mí cuando yo conversaba con la gente. Una sola cámara. Cualquier error que daba ahí era directo al aire. No existía la cinta magnética, nada por el estilo. Así que yo tuve esa tarea, mostrar a los chilenos por primera vez en pantalla. Y muchas personas me preguntan, ¿esto lo están mostrando? Sí, señora. Esa fue la primera. Increíble momento. Estamos repasando junto a Patricio Bañados su historia en Canal 9, que fue en su momento la señal de Chilevisión. La cosa avanza. Comienzan a asignarte nuevos programas. Sí. Raúl creó un programa periodístico que consistía en recortes de diarios, de revistas y la presencia en el estudio del protagonista o las protagonistas o protagonistas de las noticias de la semana. Entonces presentábamos esto con un texto que yo recibía, generalmente redactado por el propio Raúl, y yo entrevistaba luego a estas personas. ¿Cómo se llamaba ese ciclo? Primer Plano. Notablemente una marca que se quedó con los años del canal. Así es. Primer Plano iba los viernes a las 8 o 9 de la noche y duraba, dependía, unas 2 horas. Y entrevistamos, no sé, a tanta gente que ahora ya me pilla en un momento en que la memoria, como tantas otras cosas, le empiezan a fallar a uno. Entonces, pero me acuerdo, por ejemplo, de entrevista a raíz de que había habido un accidente grave en el boxeo. Un programa sobre el box, sobre los peligros, entrevistaba. Es que la cosa la tomaba a un médico. Era una revista periodística. Un pequeño detalle, en esa película yo hablaba a la cámara, pero la película de 8 milímetros era esa película minúscula con que se tomaban películas de los niños en el jardín, corriendo y haciendo así. De manera que no había sonido. Entonces el sonido lo hacía yo desde el estudio. Empezaba a pasar la película y yo ya sabía cómo iba a mover más o menos la boca. Ahora hay una cierta distancia, así que no había necesidad de sincronismo. Y entonces hablaba desde el estudio, yo a pesar de que la película en el fondo estaba muda. Y ese programa se hacía semanalmente, aparte de las transmisiones en vivo, porque después de la llegada del Cardenal, transmitimos el primer partido de fútbol que se transmitió por televisión en Chile, simultáneamente con el Canal 13. El Canal 13 también transmitió ese partido. Esas imágenes siempre dan vueltas en los clásicos momentos y apareces tú muy joven con una especie de gabardina en medio de la cancha. Eso es una de las secuencias que siempre se ven en los programas de archivo. Mira, si aparece en el medio de la cancha es porque cuando terminó el Campeonato Mundial, con la concepción dramática de la televisión que tenía Raúl, y mucho más aún con la concepción cinematográfica que tenía yo de mí mismo, le dije, Raúl, terminó el Mundial, yo quiero terminar desde el medio de la cancha. ¿Y cómo? Me dijo, mire, yo me voy caminando por la línea porque el estadio estaba quedando vacío. Y entonces me paro en el círculo central, miro a todos lados que está vacío, levanto los brazos y ahí cerramos. Claro. Y entonces así cerramos el Campeonato Mundial. Eso es increíble porque de alguna manera tú eras muy joven y tenías acceso a una nueva tecnología, cosa que ha pasado después con varias generaciones que han tenido acceso a una tecnología en momentos clave de su vida. Para ti la televisión, ¿cómo fue en el sentido del cambio de ser una voz de radio? Igual existían en esa época revistas como Ritmo de la Juventud y otro, y se te mostraba, pero debió haber sido fuerte, ¿no? Ah, sí, claro, y empezar a ser reconocido en la calle. Claro. Y a veces celebrado por las muchachas, esta era la gloria. Un gran momento. Un gran momento, claro, pero no tan gran como para que yo no me diera cuenta. A fines de ese año 62, yo gané un concurso hecho por la Radio Nederland de Holanda, buscando un latinoamericano para su servicio en castellano. Mira. Y yo gané ese concurso y yo no vacilé. Irme a Europa, a vivir a Europa, contratado por una organización internacional, comparado con si era acá la estrella de la televisión. Conocer Europa para mí era inalcanzable, y en esa época para mucha gente era carísimo, ¿no? Quiero dar un poco de contexto. En aquel instante, los países europeos, como por ejemplo Gran Bretaña, tenían servicios informativos que se mantenían a través de radios de onda corta y también de AM, como servicios globales. O sea, de alguna manera es lo que hoy se puede ver cuando tenemos un acceso
acceso a un sitio internacional digital de una cadena extranjera. Esto lo hacían, lo estaba además con sus políticas de comunicación internacional. Claro, y era muy bonito, ¿ah? Porque la comunicación meramente auditiva tiene una belleza muy grande. Mira, la segunda vez que yo fui a la BBC, porque Pinochet me tenía en las vacaciones obligadas de tantos chilenos, les escribí y fui para allá brevemente porque mi familia estaba acá, pero hablé yo por la BBC en la mañana, leyendo las noticias, en la mañana de allá. Buenos días, esta es la BBC de Londres, o bien Estación de Londres de la BBC. Aquí están las noticias. Y 2 días después recibo una carta de Punta Arenas, en Chile, que me dice, ¿está usted en la BBC otra vez? Lo escuchamos. Es una cosa muy emocionante, ¿eh? Bueno, la cosa es que sí, tú lo dijiste, los servicios, las grandes potencias europeas tenían sus servicios internacionales, de los cuales la BBC fue la más famosa porque se inició con sus transmisiones internacionales durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Cuando estaba toda Europa ocupada, Inglaterra se paró sola frente a Hitler y entonces transmitía en los idiomas, en danés, en noruego, en holandés, en francés, en polaco, a los países ocupados. No, y fue parte clave de esa campaña. Incluso eso interrumpió su desarrollo televisivo, que se recuperó cuando vuelven de la guerra, inmediatamente van y recuperan en pantalla. Dicen, vamos a ver películas que dejamos pendientes en el momento que tuvimos que cortar. Eso es extraordinario. Claro, déjame contarte un detalle que me contaron en la BBC. Esas transmisiones a todos esos países que estaban prohibidas por los ocupantes alemanes, claro, al que lo pillaban oyendo lo mandaban a un campo de trabajo. Bueno, se iniciaban con los compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque Winston Churchill popularizó la B de la victoria, donde iba, si tú ves los noticiarios en el Londres bombardeado, iba siempre así, haciéndole a la gente. La B de la victoria. Bueno, en el código Morse, que era en esa época el elemento de comunicación por esencia, los barcos, si tú ves la tragedia del Titanic, es el código Morse. Bueno, en el código Morse, la B corta es 3 puntos, una raya. Ta, 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 ta. Bonito, ¿no? Muy bonito. Estamos repasando junto al gran Patricio Bañados ese momento de las comunicaciones en el cual fue pionero. ¿Volviste al país? ¿Cómo se dio eso? Bueno, yo estuve 3 años en la Radio Nederland y después 2 años en la BBC y volví a Chile y encontré una televisión totalmente cambiada. Estaba todavía en manos de las universidades. Por ese instante me parece que Frey inauguraba Televisión Nacional, pero era una televisión comercial, todo un programa deportivo, se iniciaba con una marcha de jean, me acuerdo. Este jean se hacía aquí en Chile, pues, ¿eh? No era el que ahora hacemos para el Martínez. Y lo encontré todo muy cambiado y, lamento decirlo, muy improvisado, ¿eh? Comparado con allá. Mira, cuando yo mandaba un programa, yo trabajaba en un programa que se veía en toda América Latina, que se enviaba desde Londres. Se llamaba Aquí Londres. Cada toma se ensayaba. Y, por ejemplo, al final, después de presentar un reportaje, yo tenía que decir, muchas gracias, buenas noches. Eso se ensayaba. Me ponían la cámara, ya, dilo. Eso ha sido todo, muchas gracias, buenas noches. Eso se ensayaba. Entonces, llegar acá que, ya no, échale, habláis un poco y después te dais vuelta. Entonces, mucha improvisación encontré y la verdad es que no había trabajo para mí, no les interesó mayormente mi presencia. Pero hiciste ciclos de entretenimiento vinculado a la música. ¿Cómo se dio en ese proceso el show Philips? Bueno, lo que pasa es que como yo había estado en Holanda antes de la BBC, la Philips es una compañía holandesa, por eso el Philips Sport Verein, el PSF de Holanda. El equipo de fútbol es claro, de la Philips Sport Verein. B corta, claro. La B corta es F. Ya me estoy poniendo... Bueno, te iba a decir, se me olvidó. No, llegaste al país y tenías algún teléfono. Y ahí me dieron el show de Philips, que era una copia de un programa que se hacía en Holanda, que se tocaban 3 discos y había 3 disc jockeys o gente entendía que decía si el disco era un top o flop.
O sea, Ya. que era un éxito o era un fracaso. Y eso lo pagaba Philips. Bueno, en Holanda no. En Holanda era un programa de la televisión. Pero aquí era el show de Philips. Entonces, había un artista que era conocido, pero no me acuerdo el nombre bien, no me acuerdo en realidad. Pero era un artista de la Philips que reclamó, dijo, pero esto es el colmo. La Philips hace un programa en que tres entendidos dicen que un disco nuestro es una inservible, que es un flop. Quiero hacer un viaje en el tiempo. Hay un programa que se grabó en ProTAB que se llamaba Chile TV. Sí, claro. Cuéntame un poco cómo era ese programa, Patricio. Bueno, pero yo no me acuerdo que se haya grabado en ProTAB. Chile TV, a lo mejor hubo otro después, porque yo estuve 5 años fuera. Pero ese primer año, el que hacía el noticiario Emelco en los cines era Boris Hardy, un productor argentino. Y él empezó a hacer esto, Chile TV se llamaba, en televisión. Era un noticiario de 10 minutos, al margen de lo que hacíamos en primer plano. Y pidió que fuera yo el que lo presentara en cámara. Entonces yo lo presentaba en cámara y lo leía el texto, digamos. Eso fue, hasta donde yo sé, Chile TV, hasta fines del año 62 en que me fui a Europa. Claro. Vuelves al país y estamos para instalarnos en la memoria, en los albores de la dictadura, digámoslo, la previa. Hay un momento que sucede el famoso incidente Canal 6, Canal 9, que estuvimos repasando junto a Miguel Litín y Sergio Risenberg, como un momento clave dentro de incluso la memoria previa al golpe de Estado. ¿Tú no tuviste participación? ¿En qué estabas en ese momento? Mira, cuando yo llevaba un año aquí en Chile sin trabajo en la televisión, había empezado a trabajar en McCann Erickson Publicidad, porque yo antes ya había trabajado con ellos. Y era un trabajo que yo conocía. No me gustaba mucho, pero lo conocía. Y estaba yo en McCann Erickson cuando me llamaron por teléfono desde Washington. En Washington habían visto algunos de los programas que yo hacía en Inglaterra y querían saber si yo me haría cargo, o sea, sería el presentador, el entrevistador, de una serie que estaba planeando con el auspicio de la Organización de Estados Americanos, la Agencia Informativa de Estados Unidos, una serie de documentales que se filmaría en toda América Latina. Yo le dije que sí. El objetivo de esta serie documental era la integración latinoamericana, favorecer la integración, promover la integración latinoamericana, tema con el cual no podía yo estar más de acuerdo. Así que me contrataron. Y durante 3 años yo trabajé para la Agencia Informativa de Estados Unidos haciendo estos documentales que me permitieron conocer toda América, ¿no? Permíteme, si no es la BOA. No es la Voice of la America. BOA es la Voice of America. Ese es el equivalente de la BBC, digamos. Claro, por eso... No, esta es una agencia que hace propaganda para los fines de los Estados Unidos. Y coincidió este fin mío, el fin de ellos, con algo que me parecía excelente. Aparte, imagínate, conocí México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, Ecuador. Además conocí en Colombia no solamente Bogotá, conocí Fusagasugá. ¿Quién conoce? Nadie. En Guatemala, Chichicastenango, una aldea indígena en que hacen unos tejidos preciosos. Le traje un poncho a mi señora con unos colores, lo usó como 10 años, en fin. Así que fue muy grato. Y mientras yo estaba en eso, que me tocaba viajar 1 mes por toda América, y luego ir a Washington y ahí en los estudios hacer el programa final, estaba en eso. Y cuando pasó todo lo de Canal de la Universidad de Chile, que yo lo conozco quizá no tan bien como tú, porque no... No, lo viste a la distancia, era un tema... Supe que había habido, veía que se estaba calentando la cosa aquí, y que se estaba poniendo bastante encrespada, digamos. ¿Y cuándo vuelves a Canal 9? Bueno, la Agencia Informativa de Estados Unidos puso fin. Todo esto de promover la integración latinoamericana eran los resabios de la política de John Kennedy. Claro, el plan ¿Cómo se llamó? La Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso. Y que buscaba esta cosa. Pero después salió presidente Richard Nixon. Bueno, primero estuvo Ford, ¿cómo se llama? El de Texas, pues bueno, que era vicepresidente. Claro.
¿Gerald Ford era? Gerald Ford. No era Gerald No, Ford, no, no. era Johnson. Johnson. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Estuvo de vicepresidente y lo eligieron además, así que pasaron muchos años. Pero a estas alturas salió Nixon. Y entonces tenía una nueva orientación Claro. para una nueva serie. Se acababa esta serie que se llamaba Enfoque las Américas y se iban a hacer programas en Estados Unidos. Y me dijeron, el primero es sobre los refugiados cubanos en Miami. Yo les dije, pero no conmigo. Había comenzado la propaganda. Claro, yo En le dije, primera. no, ese no es el tema para mí. No, pero es que va a ser imparcial. Mira, que va a ser imparcial. No. Un programa hecho por una agencia del gobierno de Estados Unidos sobre los cubanos refugiados en Miami no es un programa imparcial. Así que yo ahí terminé mi contrato y caí en Chile justo cuando vino la elección de Allende y el cambio en Televisión Nacional. Salieron las autoridades democratic-cristianas y entraron las nuevas autoridades de la Unidad Popular. Y bueno, yo me acerqué a Televisión Nacional, que me parecía la más adecuada, porque Canal 13 siempre ha estado cerrado para mí. Hay algo ahí que por ningún motivo. Y el 9, O sea, hoy ya no pertenece a la iglesia, pero parece ser que eres demasiado laico. posiblemente. Yo creo que había otra razón, bueno, pero en fin. Y entonces empecé a ir a Televisión Nacional a ver si había algún hueco para mí. La gente que entró era gente de la Unidad Popular, naturalmente. Y yo venía de trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Pero esto hay que decirlo muy claramente. Augusto Olivares, que era el director general del canal, José Miguel Varas, que era el jefe de prensa, y Elvio Soto, que era el director de programación, jamás me pusieron un problema. Eran humanistas, eran gente muy clara en su orientación política, pero eran gente con la que se podía hablar. Ellos sabían, porque yo no era de la Unidad Popular, no era tampoco un fascista ni nada, pero no era. Yo veía que la cosa estaba, voy a decir, la Unidad Popular desgraciadamente adoptó una actitud confrontacional, cosa que a mí, para un gobierno que fue elegido con 1/3 de la votación popular, un poquito más, pero No. me parecía que no era la política adecuada. Yo estoy de acuerdo en que este país necesita profundos cambios. Ya lo pensaba entonces, pero un cambio estudiado, porque no puede ser que haya un puñado de gente que es dueña del país, otra franja de gente que vive bastante aceptablemente, y luego mucha gente que vive muy pobremente, miserablemente, insegura de todas las cosas más básicas de la existencia humana, marginados en realidad de mucho de eso. Entonces, yo siempre he sido partidario de eso, pero la actitud que adoptó la Unidad Popular desde un comienzo me pareció muy equivocada, porque creí que nos podía conducir a lo que nos condujo. Ujú. Bueno, entonces, dicho esto, como te digo, Augusto Olivares, José Miguel Varas, Elvio Soto se portaron muy bien conmigo, no me daban trabajo porque no había, hasta que llegaron las transmisiones de tenis de la Copa Davis y venían los campeones de Wimbledon norteamericanos y no había nadie que hablara inglés. Entonces, Caíste. ahí entré yo, que había transmitido Wimbledon además para la BBC. Entonces tuve que además explicar, aparte de entrevistar a los jugadores en inglés, todo lo demás, explicar cómo era el tenis, porque era la primera vez que se daba por televisión. Entonces, claro, esto es el servicio. Puede fallar una vez, pero no dos, en fin, todo. Siempre te tocó ser un adelantado, entonces. Siempre me tocó andarle explicando, Sí, parece, ¿no? andarle dando la lata a la gente. Oye. Pero- Me tocó varias veces. Te tocó muchas veces. Bueno, cae el golpe de Estado. Llega el dictador y finalmente, ¿cómo se da que vuelve al canal de la Universidad de Chile a los informativos? Esto que te hablé de Olivares, Varas y Elvio Soto, desgraciadamente no puedo hacerlo extensivo a todo el personal del canal, porque había algunos muchachos revolucionarios en que había que hacer la revolución, mejor dicho, la revolución. Entonces me hicieron algunas trastadas muy pesadas. Las cuento en mi libro, no sé si es el caso. Incluso me ofrecieron por ahí que nos diéramos de puñetes, ¿no? Una vez un periodista bastante gordiflón que lo habría despachado en 2 minutos. Y otra vez un camarógrafo bastante fornido que me habría despachado a mí en 2 minutos. Pero ninguna de las dos. Bueno, entonces sufrí varias tonterías así. Y entraban ejecutivos también
estos revolucionarios, pero mira, si una revolución se puede hacer con los sesos, revolución en el sentido de cambiar estructuras para mejor, yo estoy de acuerdo, pero una revolución que yo salgo a la calle con una pistola y mato al primero que encuentro, eso no es revolución, es una tontería. Sobre todo si tú tomas en cuenta las fuerzas que se te oponen, que te van a derrotar. Entonces eso es un gravísimo error como táctica para el conductor de un proceso revolucionario. Radomiro Tomic, el candidato de la democracia cristiana, estaba mucho más cerca de Allende que de Alessandri. Tal vez se pudieron buscar alianzas y defenderse. Hay que tomar en cuenta que estaba contra la Unidad Popular Estados Unidos, que Nixon dijo vamos a estrangularlos, que les grite la economía. Era un objetivo geopolítico, era un ejemplo para el mundo castigar. Así, entonces, bueno, esa es la cosa. La cosa es que a mí, por momentos, me molestaron en Televisión Nacional. Y resulta que yo, cuando estaba en Londres, me habían invitado desde Suiza a conocer la Radio Internacional Suiza, porque el director estuvo en Londres, alguien le habló de mí, almorzamos juntos y me invitó a mí y a mi señora, todo pagado, a Berna a conocer esto. Y desde entonces periódicamente me estaban diciendo que por qué no me iba allá para organizar el servicio de habla castellana, que existía, pero era muy desorganizado, estaba a cargo de un señor español, medio, no viejito, pero ya anquilosado. Y entonces yo cuando ya vi que la cosa aquí se ponía cada vez peor, nació mi hijo, tenía 2 meses, y pasó 2 días tomando agua de té, porque no había leche. Y encima recibí una amenaza bastante seria en el canal de un nuevo ejecutivo, un tipo bastante joven. Acepté y me fui a Suiza, estuve 2 años en Suiza. De manera que para el golpe de Estado yo estaba en Suiza. El día del golpe de Estado yo tenía reportaje, tomé el tren en la estación central de Berna a las 8 de la mañana para bajarme en Ginebra a las 10:30 y entrevistar ahí en el Palais des Nations. Así es que yo estaba en Suiza para el golpe de Estado y lo estuve hasta que completé mi contrato al cabo de 2 años. ¿Pasan esos 2 años? Y desgraciadamente en Berna no se habla alemán, no se habla el Hochdeutsch, el alto alemán, se habla un dialecto. Mi mujer es holandesa, claro. Había aprendido el castellano aquí en Chile en los años que estuvo. Entonces, mis hijos ¿con quién nos íbamos a entender con mis hijos? En ese dialecto de Berna que no, en castellano a mi mujer se le empezaron a confundir un poco las palabras. Entonces era una situación insostenible para mí. Uh-huh. Y así que volví a Chile. Y volví a Chile y estaba mucha de la gente que estaba antes del golpe. Gonzalo Bertrán, Fernando Leighton, en fin, varias productoras, Oro Colodro, etc. De manera que llegué, de hecho, antes de llegar ya me dijeron, tienes trabajo aquí. Así que llegué a Televisión Nacional. Desgraciadamente, al llegar me di cuenta que me había metido en la boca el lobo. Y ahí empezaron las dificultades, a patear cosas para el lado y defenderme como podía, hasta que me cambié al Canal 9 a leer noticias, que debe ser la peor metida de pata que he hecho en mi vida, porque antes de cambiarme al Canal 9 yo hablé con Vicente Pérez, que era el director de prensa, entonces le dije, bueno, pero vamos a hacer un noticiario neutral, no vamos a decir el ministro explicó, no, el ministro opinó, no explicó, no. Sí. No, llegué la misma cuestión de siempre. ¿Qué se puede esperar a estas alturas de un noticiario después de tantos años? Que sea respetuoso, me imagino, de nuestras más valiosas tradiciones periodísticas. Cuéntame cómo era ese Canal 9 intervenido por los militares. ¿Cuál era la estructura para intervenir un texto que tú tenías que decir al aire? Mira, al comienzo, hasta donde yo me acuerdo, había un señor de esos con nombre compuesto, que es como se usa, ¿no? Juan Eduardo, Pedro Pablo, Mauricio Jorge, no sé, que era el director. Pero ese gallo no pinchaba ni cortaba. Pero más abajo había otro señor también, más joven, más asequible, pero también puesto ahí por política.
el director del canal era Alfredo Lamadrid, de programación, y de noticias Vicente Pérez. Y ahí yo, bueno, empecé con problemas con las noticias, hasta que un día me salté unas partes de una noticia y fue para justamente para la votación para la Constitución del 80. Cuéntame la historia. Estaba la reunión en el Caupolicán de la oposición, en que habló Eduardo Frei Montalva. Entonces viene una noticia que dice que en el Teatro Caupolicán se está realizando una reunión de gente de oposición en que han actuado reconocidos grupos marxistas, qué sé yo, animando con arengas a la población, y luego ha hecho uso de la palabra el expresidente Eduardo Frei Montalva, repitiendo las mismas monsergas que se le conocen desde hace años y que llevaron al país al comunismo. Para que nadie más sufra en Chile, para que siga la vida en Chile, la esperanza que le oye un nombre, Eduardo Frei. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Y era una semana antes de la votación para decir sí o no a la Constitución que había redactado Pinochet y sus boys, Jaime Guzmán, Ortúzar, qué sé yo. Entonces yo leí la noticia, pero sin decir todas esas cosas. Leí una noticia muy, muy elegante. Desde hace algunas horas se está reuniendo en el Teatro Caupolicán la oposición, dentro de lo cual ha habido varios grupos folclóricos animando la reunión, y ha hecho uso de la palabra el expresidente, el señor Eduardo Frei Montalva. Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa, que era de apellido, bueno, y me dice, estás expulsado del canal. Así. Así. Entonces, bien, pues le dije yo, ustedes sabrán. Ahora, la gente me va a preguntar por qué. Y yo voy a decir por qué. Y eso lo van a publicar, porque en realidad es algo que no es una ofensa para nadie, pero... Eres una persona pública en ese Claro, momento, claro. lo iban a tomar los medios. Claro, y yo iba a decir, nada, mire, yo me salté esto y esto y esto. ¿No? Yo no estoy ofendiendo a nadie, así que... Entonces, parece que hubo un rápido conciliábulo y me dijeron que el director del canal me citaba para una reunión al día siguiente. Se asustaron. Y hubo una reunión al día siguiente y se habló y que aquí, que allá, que qué sé yo, y al final no se atrevieron a echarme. Pero tocó la casualidad de que yo, dentro de esos días, partí a Inglaterra invitado por la agencia inglesa de turismo a hacer reportaje con un equipo. Así es que ya le echaron agua bueno, pero también me entregaron una declaración que decía que Canal 9 jamás, o 11 creo que era, jamás ha expulsado al señor Bañado, y no es cierto que esto lo... O sea, tú tuviste que leer tu propia declaración de que no fuiste expulsado. No, eso es lo que pretendían. Yo les dije, no, yo no. Pero ¿cómo? Si la va a firmar todo el canal, la va a firmar el director, sí, pero yo no. Estamos en la era de Tele 11. Tele 11 era ya, sí. Sí, está Tele 11 Noticias. Exactamente. Se trata del nuevo equipamiento del Canal 11 de esta corporación de televisión. En una significativa ceremonia interna, los ejecutivos de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile bautizaron al estilo náutico el transmisor de televisión de Canal 11. Así que yo no, dije yo no. Y no la firmé, de luego. Mandaron esa declaración a la prensa, no sé, que nunca me digan, ¿cuándo? ¿Echarlo? ¿Nosotros? ¡No! Así que, y yo partí a Inglaterra, y cuando volví ya no leí noticias más, me encargaron otros programas. ¿Qué programas te encargaron? Mira, había un programa que hacía Juan Guillermo Vivado en las mañanas de los domingos que se llamaba 525 líneas. 525 líneas. Y descubrieron ponerlo mejor en la noche del domingo, de 9 a 12, de 9 a 1, no sé. Y ese me lo encargaron a mí porque Vivado se había ido a leer noticias a Televisión Nacional, a Televisión 60 Nacional. minutos. Este domingo desde las 9:25 de la noche, 525 líneas, el programa estelar de los domingos. 525 líneas, entrevistas, comentarios y gratos momentos. 525 líneas en Universidad de Chile, Canal 11, Televisión. Entonces, ya,
empezó ese programa. Y ahí, entre otras cosas, yo tenía que leer algunas de las informaciones del día. Y un día venía una información de que Japón ha aprobado un préstamo fabuloso para Chile. En síntesis, estábamos en la gloria. Y de ahí en adelante iba a salir champaña por las llaves del agua, qué sé yo. Entonces yo leí esa noticia y dije, bueno, en realidad esta noticia no está bien redactada. Dije, porque es un préstamo, Chile ya tiene bastantes deudas y un préstamo hay que pagarlo. De manera que bienvenido sea si se necesita para algunas cosas, pero no es lo que dice. Entonces, la próxima reunión de pauta, María Eugenia Oyarzún, que era una periodista bastante conocida entonces, que fue embajadora de la dictadura, en la reunión de pauta me dice, Patricio, quiero decirte que lo que dijiste el otro día, el domingo, cayó muy mal en muy altas esferas. Así que, bueno, ya. Me dijeron, oye, trata de no, por último sáltate la cuestión, pero no le des con la cuestión. Entonces, no me acuerdo un tiempo después, no sé si unas 3 semanas o 3 meses, no me acuerdo. Viene otra noticia que no sé qué decía. Y yo pesco la noticia y la leo y digo, bueno, sí, esto me merece un comentario, pero la verdad es que usted sabe que yo... Y me echaron. ¿Eso lo hiciste al aire? Sí, al aire. Yo... y me echaron. Ese fue tu final en Canal 11. Ese fue mi final en Canal 11 y en la televisión chilena durante 5 años, durante los cuales, de más hasta que te diga, jamás recibí un llamado siquiera de algún político o ofrecer alguna peguita de algún tipo. Hice locución en algunas radios por ahí y a mitad de camino me llamó la Beethoven, que eso sí fue bonito y ahí empecé a trabajar con ella. Pero comparado con los sueldos de la televisión era... Claro. Pero estuve no me acuerdo ya, unos 2 años o algo así. Ahí mi mujer trabajaba en la Embajada de Holanda. Y yo nunca he tenido deudas, nunca me ha gustado tener un auto lujoso y tonterías así. Así que yo problema económico no tenía, digamos, fuera de no tener ingresos, que suele ser un problema. Sí, claro. Pero mira, porque después, bueno, aparece la clásica franja. De eso es posterior, ¿no? O sea, es como tu vuelta a la televisión es la franja, el 100, ¿no? Claro. ¿Qué es el programa de televisión más clásico recordado de la historia? O sea, algo llegó en tu carrera de vuelta a propósito de todo esto ida y vuelta. Claro, de repente, pues oye, yo estaba en las radios, me iba destacando, entonces poco a poco me iban llamando. En realidad encontraban que será un criminal este gallo, pero sabe hacer la pega. Claro. Entonces en la cooperativa me habían llamado para moderar los foros respecto, me parece, a la franja. Acá el proceso... Respecto al sí o no. Porque ya le permitían a las radios por lo menos tener estos foros. Era una gran concesión que había hecho Su Majestad. Estaba yo ahí en la cooperativa y aparece Genaro Arragada a hablarme de esto. Me dice que bueno, que viene esta franja, que han pensado en mí. No era cierto que hubieran pensado en mí. Es que hicieron una encuesta, según contó José Manuel Salcedo, el actor que fue uno de los cerebros de la franja del No. Esto es lo que dijo él, no lo digo yo. Por supuesto que me enorgullece, pero no lo digo yo, lo dijo. Patricio Bañados era lejos la persona más confiable de la televisión chilena. Lejos. Entonces, por eso es que se les había ocurrido, pues, oye, usarme a mí. Entonces yo le dije al pelado de acá, mira, a mí me echaron, tuve 5 años... Ustedes nunca me dieron ni un llamado telefónico siquiera. Mira, me dijo, en fin, difícil. El pelado es un gallo simpático. Pues. No sé qué decirte. Porque nada más que porque yo no pertenezco a ningún partido político, ni me allevo a grupos, qué sé yo. Sí, me dijo, la verdad es que en este país tú para meterte tienes que estar en alguna trenza. Y me dice trenza el pelado, pues me dio risa. Claro. Era bastante singular la propuesta de parte de una estética de ese tipo. Si él estaba en una trenza, haber sido por otro tipo de intereses, porque, claro. Bueno, y después me llamó otro personaje y ahí hablamos y acordábamos las condiciones. Una vez más yo le dije que ponía como condición que yo iba a decir lo que ellos querían, sí, pero yo era dueño de mis palabras, si había una cosa que yo no la decía nomás. Ya. Y ahí empezó la franja del No. Chile, la alegría ya viene. Buenas noches.
Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también de la cual fui marginado hace más de 5 años. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho y vamos a esa alegría que viene. Y después también tuviste una carrera en los albores democráticos en Televisión Nacional que es muy influyente para una generación completa de periodistas, que a través del Mirador y algo que te podrá parecer más banal, pero que sí marca a otro, y con una estética de época y un programa bastante adelantado que fue OVNI. Entonces, las cosas se devuelven, ¿no? Sí, mira, en el Mirador tuvimos la suerte de armar un grupo, ¿eh? El iniciador de la idea fue Ricardo Astorga. Mira. Y él era como la cabeza directiva del Mirador, ¿no? Esto lo hicimos en una reunión, Ricardo Astorga, yo y Tironi, que era jefe en esa época. Pero reunimos periodistas, pues, oye, Augusto Góngora, Nivaldo Mochati, Pancho Muat. Entonces, era un equipo poderoso, oye, cada idea que salía de ahí. Sobre todo Mochati tenía unas ideas brillantes, muchos de los reportajes los sugirió él. Creo que tu vida ha sido muy singular. Bueno, este canal, esta señal, que hoy Canal 11, donde no pasaste un buen momento, pero sí Canal 9, donde sí disfrutaste de lo experimental y de un debut ha tenido de los dos. Y volviste también, porque digámoslo que la Franja del Cielo no fue emitida ni en Nacional por todos los canales. O sea, tuvo una reivindicación. Es básicamente también un poco de la historia de tu carrera, ¿no? Que siempre fue adelantarse, experimentar, sufrir el conflicto y la incomprensión y siempre la eterna reivindicación y el sentir que tenías razón. En ese sentido, trabajar en los medios, ¿qué te dejó a ti en todos estos años y también vinculado a la historia de la señal de Chilevisión? Mira, yo tengo la sensación de que he tenido una vida muy grata. Cuando murió mi padre, mi mamá tuvo que arrendar partes de la casa para poder subsistir, ¿no? Y yo estaba en un colegio en el St. George. Empecé haciendo clases particulares. Yo la primera vez que hice clases particulares tenía 11 años de edad. Haciendo abstracción de eso, yo he tenido una vida muy grata. Yo quería conocer, ver, y vi Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la India, el Taj Mahal, los palacios de los zares en San Petersburgo, la habitación de Atahualpa que tenía que llenar en Cajamarca de oro. Tuve un excelente matrimonio, todavía estoy casado. Mis hijos, un encanto y además me quieren, no sé por qué, pero me quieren. Ha sido una vida muy grata. Ahora, ya no puedo contarte más cosas, pero quedaron algunas anécdotas muy sabrosas por ahí en el tintero. Por favor, cuéntamela. Regálamela. La primera transmisión del 21 de mayo se hizo aquí en el Congreso en Santiago y el presidente era el austero don Jorge Alessandri. Y nosotros habíamos recibido cámaras nuevas, pero no tenían zoom las cámaras. Así que había que acercarse físicamente con la cámara para hacer un acercamiento. Y el que tenía esa cámara en el centro del edificio del Parlamento aquí en Santiago era Fernando Valenzuela, que no tenía mucha edad, tenía unos 58 años, pero era un poquito tardo de oído. Entonces empezó al fondo del salón de actos, lógico, ver el panorama general, y luego Raúl le dijo que se fuera acercando al presidente, don Jorge Alessandri, que era malas pulgas, pues. Entonces empieza a acercarse por el pasillo con las orejas tapadas por los fonos y oyendo las instrucciones de Raúl. Ahí va bien, cuidado que está apareciendo el vaso de agua, cosas así, tú sabes. Y claro, Raúl, pero no se dio cuenta que le estaba contestando a grito pelado, pues, a Raúl, porque sí, Raúl, pero es que si me muevo entonces le va a aparecer después Ahora cuidado con tal cosa, sube un poquito. Es que si lo subo mucho me va a aparecer, pero tú quieres tal cosa. Y todo salió al aire.
Todo esto mientras se acercaba a don Jorge Alessandri y de repente don Jorge se agacha, aparece la cara de este porte. Por favor, señor, déjeme hablar. Complicado. Otra. Dale. Tú no te debes acordar del programa ¿Quién soy yo? De Enrique. Bravo, o sea, sé el nombre porque lo he investigado, pero Bravo Menadía. Bravo Menadía. Bueno, Enrique Bravo. resulta que había un detective, un detective, por Dios, un periodista muy insidioso, Rivas, Mario Rivas, Fernando Rivas Sánchez, que acostumbraba, se dice, se ha escuchado por ahí que usted se habría quedado con una platita. Era muy insidioso. Un día entro yo a maquillarme y está él conversando con Luis Hernández Parque. No me acuerdo qué estaban hablando. De repente se da vuelta a mí y me dice, no le vayas a ir a contar tú al embajador de Estados Unidos eso. Porque claro, yo tenía mi antecedente. Trabajaba. Entonces yo me paré y le dije, mira, yo al embajador de Estados Unidos no lo conozco. Aparte de eso, yo no soy corre y vele de nadie. Así que conmigo, córtala. Y se me encabró. Y si no la corto, ¿qué pasa? Mira, él debe haber tenido en esa época unos 50 años, yo tenía 39, era gordo. ¿Qué? Ese es uno que habría despachado en 5 minutos. Yo le dije, hombre, no va a pasar nada, pero espero que la corte. Entonces no la corto, me dijo. Mucha pelota. Pero la cortó. Ah, eso sí. Nunca más. Bueno, 2 semanas después hay una elección en Valparaíso. Y me mandan a mí a cubrirla. Salí a las 6 de la mañana para llegar a las 8 allá. Pero ahí estaban los compañeros. Entonces, me mandaron, sí, espérate en esta sala, viejito. Me metieron en una sala congelada del edificio que ahora es de la Armada, en una silla, y estuve 2 horas y no me daban trabajo. Augusto Olivares, que era un gran tipo, el que se suicidó con Allende de una manera. El perro Olivares. El perro Olivares. Llamó por teléfono a Santiago y dijo, ¿qué pasa que no aparece Patricio Bañado? Lo mandamos especialmente porque queremos tenerlo. No sé qué explicación le dieron, pero el perro no era nada de tonto. Le dijo, el próximo despacho lo hace Patricio Bañado, de donde sea. Bien, me llevan a una camioneta y toca que el próximo despacho lo hacía Fernando Rivas, el periodista de él. Sí, el que te había picaneado. Claro. Pero parece que había ido a hacer alguna pequeña necesidad por ahí porque no estaba en ese momento. Yo llego y me dice, bueno, te paras ahí, qué sé yo. Y el que estaba dirigiendo, porque dirigía también, era Bravo Menadier, Claro. en el móvil. Estoy yo con el micrófono, de pie frente a la cámara, listo para hablar, y aparece Rivas. Se dirige al ayudante y le dicen que yo voy a hacer el despacho y no él. Y no tuvieron tiempo de explicarle bien y creyó que la culpa era de Enrique Bravo. Así que se va como una tromba al camión, entra y le dice a Enrique Bravo, sácate los anteojos que te voy a romper el hocico a puñete. Y Bravo Menadier lo mira, pero si me vas a pegar en el hocico, ¿para qué quieres que me saque los anteojos? Bueno, una época que nos invitaste a recordar, te estamos escuchando siempre en Radio Beethoven, que estás nuevamente en actividad en esa señal que volvió al aire, y ha sido un placer tenerte en este recuerdo de los 60 años de Chilevisión, con sus momentos lumínicos y sus momentos oscuros. Pero eres parte de la historia, eres una leyenda y todo el país te respeta por eso. Así que ha sido un placer para nosotros tenerte acá. Para mí hablar contigo. Muchas gracias. Gracias.